Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11. Título profundo que necesitamos cada día más los ministros de Cristo. La fe. Hebreos 11. La fe. Luego la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, Jehová, nuestro Jesucristo y el Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La definición hermosa, ¿eh? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y tremenda esta palabra que viene. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como el Dios, el Padre, el Verbo de vida, Espíritu y Espíritu Santo crearon este universo, los cielos, la tierra, los planetas, las galaxias. Solo existía Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y por la fe Dios creó este universo tremendo. Amén. Por eso que nos insiste, queremos tener fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Tremenda. Cuando tú presentas varón y varona esa ofrenda a Dios de corazón agradable, ofrenda que tú presentes, tú aún hasta un ayuno, tú lo presentas en ofrenda agradable al Señor, en agradecimiento y amor, hacer un ayuno en mediodía, de un día, de unas horas, eso es una ofrenda. Cuando tú le presentas unas flores hermosas al Señor y Señor, esto es para ti. Cuando tú le presentas lo que tú quieras presentarle al Señor y se lo presentas con amor, vemos como aquí Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio que presentó un corderito, el mejor, ¿sí? Y lo presentó y vemos cómo alcanzó testimonio ante Dios de ser justo y aún estando muerto dice que aún hablaba, ¿sí? Porque sabemos que cuando su hermano Caín mató a Abel, dice el mismo Dios, el Padre Jehová, que la sangre clamaba, la sangre de Abel, o sea, aún muerto clamaba por justicia. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sabemos que no. 365 años estuvo caminando con el Padre en siendo justo, obedeciéndole al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Y esa fe lo llevó a que fuese traspasado, o sea, que no murió. Se lo llevó el Señor con todo el cuerpo, alma, espíritu, así como estamos nosotros, se lo llevó. Sabemos que tiene que venir, como dice Apocalipsis 11, que vendrán los dos olivos, los dos profetas, y los dos únicos que se fueron de aquí en cuerpo, alma y espíritu fue Enoc y Elías. Elías se lo llevó un torbellino en los carros de fuego. Ellos tienen que venir aquí a morir. Pero vemos cómo aquí la fe de Enoc, que esa fe fue traspuesto después de 360 años, se lo llevó Dios por esa fe. Amén. Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque no hacía la voluntad de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Tenemos que tener fe, mis hermanos. Tenemos que tener fe cuando Dios nos da promesa, cuando Dios nos profetiza, cuando Dios nos muestra, cuando Dios nos revela, cuando Dios nos llama, cuando nosotros tenemos una necesidad, sea alguno que esté enfermo, una necesidad económica, cuando en la vida ministerial en que Dios te ha llamado, en cualquier cosa que Dios, ministro de Cristo, ministra de Cristo, Dios te ha profetizado y en cualquier necesidad, prueba, debes tener fe, una fe grandiosa. Yo lo creo. Y no dejes que el enemigo llene tu mente, tus pensamientos con pensamientos de incredulidad, porque eso es lo contrario. Ese es el antónimo de fe, la incredulidad. Y el enemigo se encarga de eso. No se puede, no se va a dar, no sé qué. No sé. Señor, sí se puede, porque a mí Dios me lo prometió y Dios es la verdad. Yo le creo al Señor. Lo único que hace en el tiempo de Dios, no es en mi tiempo, pero Dios se va a glorificar. Yo imagino, ¿no? A los 360 años. De pronto él aspiraba a los 30 años de edad, a los 50, a los 100, y se escondió, pero a los 300 años, pero tuvo esa fe, amén, y que tuvo un buen testimonio, y por eso fue traspuesto, que no, agradamos a Dios. Mira, está en la prueba, está en la tribulación, y eso entiende, mi hijo tiene fe, me cree y espera, tiene fe, amén. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Que nos quede grabado eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque a veces pensamos, así yo agrado a Dios porque voy a culto, yo agrado a Dios porque predico y evangelizo, yo agrado a Dios porque me gané otras almas. No,
tengamos fe para todo, tengamos fe para predicar, fe para evangelizar, fe para echar fuera demonios, fe para que nos sane y sanar a otro, fe. Para todo hay que tener fe. Si tenemos fe, agradamos a Dios, mis hermanos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, oído, crea que le hay. Nosotros no hemos visto al Padre. Tuvieron el privilegio de ver al Hijo Jesucristo hace 2000 años, apóstoles que estuvieron cerca de Jesús. ¿Sí? Nosotros no vemos al Espíritu Santo, aunque lo sentimos en nuestro corazón. Pero esa misma fe nos lleva a que creemos que hay un Dios grande, que está en el tercer cielo, el Padre, que a la vista está Jesucristo, y el Espíritu Santo que mora en el corazón del Padre y en el corazón del Hijo Jesús. Ese mismo Espíritu Santo está en nuestro corazón, porque lo sentimos y lo creemos. Entonces, nosotros, sí, porque es necesario que nosotros creamos acerca de Dios, creamos que le hay y que es galardonador del que le buscan. Entonces, hay un Dios maravilloso y poderoso. ¿Sí? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, yo le digo a Noé, porque Noé encontró gracia en Dios. Y por eso sabemos que esa civilización de la época de Noé, como dice Génesis 6, es una civilización que llegó al grado máximo de la maldad, de la perversidad. Y por eso el Señor se arrepintió y quiso destruir a la humanidad. Pero encontró gracia en Noé y por extensión para con su cónyuge y con sus hijos y con las sus hijos, que fueron salvos 8, como dice 1 Pedro 3, 19 y 21. Entonces, pero vemos que dice que por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios que iba a haber un diluvio, ¿sí? Sabemos que antes del diluvio, ¿sí? La tierra era por vapor de agua que se refrescaba, que salía de la tierra. ¿Han visto ese vapor, la neblina? Pero no era porque cayera agua del cielo. ¿Sí? El agua fue posterior al diluvio, que ya las nubes aparecieron. Porque usted va al libro de Génesis, aquí lo vamos a leer. Aquí Dios nos habla esa palabra, yo las hago escritas y dice Génesis. ¿Sí? Dice Génesis 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que regase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. El diluvio posterior fue. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque Dios le dijo a Noé que construyera un arca, y la construyó en los montes Ararat, que queda casi en toda la mitad de lo que es la parte sur de Asia, ni siquiera al lado de una costa. Ahí está Montes Ararat, está ahí en unas lomas. Y me imagino predicando Noé, arrepiéntanse porque va a haber un diluvio, que se reirían. Que va a caer agua del cielo si el agua está en los ríos, está en los mares y el vapor. Loco, está Noé, que va a haber un diluvio. Mira, está loco y haciendo un barco aquí en plenas montañas, donde el barco tiene que hacerlo en las costas del mar. Pero vemos cómo Noé sí le creyó a Dios. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿sí? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, la justicia de Dios. Aquí en Colombia hemos profetizado que vienen juicios. Vamos a ver primero la naturaleza y después va a haber una guerra, porque aquí en Colombia se ha multiplicado la maldad, mucho más que cualquier otro país de América, de Europa. Aquí la maldad se ha multiplicado, aún las iglesias están muy apostatadas, pastores que eran de sana doctrina se han apostatado. Sí, la mayoría, esto aquí es una podredumbre. El mismo Dios ha hablado que está una nación corrupta, y el mismo Dios ha hablado que esta nación de pastores ratas por la condición que está el liderazgo religioso. Por eso va a haber un juicio. Nosotros aquí en la iglesia le hemos creído al Señor y estamos preparados espiritual, en santidad, y en lo que Dios nos vaya dando instrucción. ¿Sí? Le creemos al Señor y ya se están dando. Y aquí en Colombia hay una cantidad de ríos desbordados, el mar está que se sale, y hay en las costas que debe haber calor, hay frío, y en donde hay frío, nosotros le hemos creído al Señor, Dios nos ha advertido de lo que viene para con esta nación, y nosotros nos estamos preparando. ¿Cuál es el arca que estamos preparando? Nuestra vida, vivir en santidad y obediencia para con el Señor, porque Dios quiere, en momentos dice que hemos de hacer.
Amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tremenda fe la de Abraham. No sabía dónde iba, pero le obedeció al Señor. Porque es que una vez quiere como exigirle a Dios, Dios mío, tú me has profetizado, tú me acabas de decir que haga tal cosa, me haga tal. Pero Señor, me faltan más detalles, Señor. ¿Sí? Si yo no tengo la información completa, no me voy a mover. Algunos piensan así. Si yo no tengo esto, que tú me lo confirmes, yo no me voy a mover ni lo voy a hacer. Tenemos que nosotros mirar si le creemos a Dios. Tenemos que exigirle a Dios que nos dé todos los datos precisos, la latitud, la longitud, las cosas, las fechas y todo. Aquí encontramos un ejemplo maravilloso de Abraham. Por fe Abraham salió de Ur de los Caldeos, obedeciendo, porque Dios le dijo al lugar que había de recibir como herencia. Y dice, salió sin saber a dónde iba. Salió con su esposa, sí, salió con su familia, sí, obedeció al Señor. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Todavía no estaba en la tierra prometida, pero en tierra ajena estaba habitando donde le cogía la noche, el día, ¿sí? Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque ¿qué esperaba Abraham? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muchos a veces nos enfocamos creyendo que Abraham se fue a la tierra prometida, pero aquí hay doble mensaje. Una cosa era esa tierra de Canaán que iba a heredar el pueblo de Israel, del lomo que salió de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus. Pero aquí Abraham tenía una mente más allá, que esa tierra prometida aquí, valga la redundancia, aquí en la tierra, el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, ¿sí? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. La nueva Jerusalén, en el tercer cielo, ¿sí? Eso es lo que estaba más en el corazón de Abraham. Entonces, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Una mujer casi de 90 años, pero tuvo fe y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hoy en día utiliza una mujer de 30, de 50 años, por decir, de 40, que ya tuvo sus hijos y Dios le va a decir, no, es imposible, no, para Dios todo es posible, para Dios todo es posible, en el propósito que Dios tiene. Amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Este versículo está de entender de que sabemos que Dios le dio a Abraham y a Sara, le dio ese hijo Isaac, pero después Dios, para probar a Abraham, para probar su fe, él iba a sacar una multitud de naciones y lo lleva a que lo sacrifique. Tremenda fe de Abraham, le creyó al Señor, no dudó, llevó a su hijo Isaac y lo presentó como ese corderito para presentar su sacrificio, pero cuando levantó el cuchillo, vemos que Dios le dijo, detente Abraham, ya sé que tú me obedeces. Sí, la fe, esa fe de obediencia a Dios, es lo que debemos nosotros tener. Si Dios nos dice, ve para tal lugar, mi hermano, si ese lugar hay mucha delincuencia, pandillero, mucho guerrillero, mucho paramilitar, mucho satánico, es un lugar donde la gente, mucho brujo, hechicero, es un lugar donde hay tanto pecado de maldad, es un lugar donde no hay comida, pero Dios te dice, ve, mi hermano, que Dios se encarga del resto. Dios se encarga de guardarte, Dios se encarga de protegerte, Dios se encarga de proveerte, Dios te encarga, pero no te vayas a poner como hoy veces uno escucha hasta ministros conocidos. No, qué miedo. No, yo para allá no voy. No, yo lo voy a pensar 2 veces. No, yo le voy a consultar al Señor. No, yo para te irás tú, yo no me voy. Dice, ¿qué tipo de ministros son esos? ¿Cuál es la fe? Sí. Si Dios te dice, ve, hay que ir porque Dios quiere respalda, Dios que provee, Dios que guarda, Dios que bendice, Dios quien hace la obra, ¿sí? Entonces, lo que hizo Abraham, y vemos que el Señor probó su fe, le dijo que no, ya no lo sacrificara a Isaac, fue a Abraham con un corderito y mira, se cumplió la palabra de Dios, porque Dios nunca se va a contradecir, Dios hace prueba de nuestra fe. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sin haber recibido lo prometido aquí en la tierra. De lejos
y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces muchos murieron sin haber alcanzado lo prometido, sin haberlo recibido. Con esa misma fe en la que agrada a Dios, porque no están apegados a las cosas de este mundo, no están apegados a lo que este mundo presenta. Estaban ellos apegados como Abraham, estaba apegado a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la Nueva Jerusalén. Dios nos puede profetizar, nos puede decir muchas cosas a la visión, a lo que Dios tiene con nuestra vida, tanto en lo ministerial como en lo humano. Pero mi hermano, como en su momento yo le he compartido a mi familia, de hecho, por encima del proyecto que tengamos, siempre tengamos nuestra fe allá, vida eterna, salvación eterna, vida eterna, salvación eterna. Porque aquí vemos, por la fe, muchos murieron, dice aquí, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y la creyeron, como yo le creo que Dios me ha llamado, a lo que Dios me va a enviar. Pero si he de partir antes, me voy con esa fe, y saludo con esa fe, y confieso que uno a veces es extranjero, como dicen nuestros antepasados, y peregrinos sobre esta tierra. Hermanos, eso no tenemos que olvidarlo, somos extranjeros y peregrinos, porque nosotros no pertenecemos de aquí, nosotros no somos de este mundo, somos transitorios, no pertenecemos a Cristo, mis hermanos, que nos escogió antes de la fundación del mundo, como su siervo, como su ministro, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, sí, una patria celestial. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, a la terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, mis hermanos, creo que tiene que estar en nuestro corazón. Dios nos da profecías sobre las cosas que nos va a bendecir aquí, a la nación, a los pueblos, todas las bendiciones espirituales, ministeriales, humanas, qué gozo, qué alegría, pero no apegarnos a ellas, porque inclusive es triste escuchar a algunos ministros y ministras que porque no se dio, porque está tardando, entonces menguan la fe, se desesperan y esto no sé qué. Hombre, da la sensación como que están pegados todavía aquí en este mundo. Sí, a mi palabra nos dice, nosotros debemos anhelar algo celestial, que se dé, gloria a Dios. Si no se da, nos fuimos con la mente y corazón de una promesa hermosa. Estamos mejor con el Señor ayer. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque tuvieron fe, le creyeron al Señor, porque les ha preparado una ciudad, dice el versículo 16. Esa ciudad que tenemos, la Nueva Jerusalén celestial, para nosotros los ministros de Cristo, ¿sí? Porque las ovejas que no son ministros de Cristo van a morar ¿dónde? En la nueva tierra, pero no en la Nueva Jerusalén. Ellos van a morar en las naciones que vienen de tiempo en tiempo a adorar al Señor, como dice aquí Apocalipsis. ¿Ven? El privilegio nosotros los ministros de Cristo, que vamos a estar en la Nueva Jerusalén permanentemente. ¿Sí? Las ovejas que no son ministros de Cristo, que tienen su rango secular y que parten de aquí con son, como dice el libro de Daniel 7:10, millones, claro, millares de millares que le servimos. Y por eso que dice aquí Apocalipsis 21, sí, 23, la ciudad, evidencia de Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones donde están las ovejas, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, creerán en su gloria. Mientras nosotros no, como dice Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios el Cordero, y estará en ella, y sus siervos les seguiremos sirviendo al Señor. Qué gozo, qué alegría, mis hermanos. Eso es lo que nosotros, nuestro anhelo, porque es eterno, lo de aquí es pasajero, el consiervo, mi hermano, lo de aquí es pasajero, no te apegas a lo de aquí, mi hermano, mi hermana. Amén. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada sentencia. Lo que hemos compartido, tremendo, ¿eh? Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de ese sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces, por la fe, bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a todas estas cosas venideras. ¿Amén? Dios te puede profetizar algo maravilloso para tu cónyuge, para tu hijo, un varón de la iglesia, una varona, y murió. Tú ten fe, porque tú dijiste se cumple, el Señor lo resucita, si la voluntad es, si uno se lo quiere llevar y quiere que tenga cumplimiento acá. Eso es tener una fe,
creerle al Señor, no pensar que todo se ha acabado, si para Dios todo es poderoso. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una fe grande, que es lo que le agrada a Dios, mi hermano. Tú puedes llevar un montón de diezmos y ofrenda, oro y plata. Voy a agradar al Señor, pero eres incrédulo, andas con una fe menguada. Agradas al Señor. Bien. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob bendijo porque sabía que Israel, lo que Dios había prometido, una gran nación, se iba a expandir en el tiempo de Dios, y eso aconteció. Por la fe, José, al morir, mencionó la ciudad de los hijos de Israel, profetizó que ahí no iban a quedarse, y dio mandamiento acerca de sus huesos, y preciso, cuando Israel salió, que se lo llevó Moisés, se llevaron los huesos de José, porque tuvo fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, y era una orden, que todo niño que naciera, era una orden del faraón que tenía que morir, pero ellos tuvieron fe y guardaron al niño Moisés, ¿sí? Porque le vieron un niño hermoso y no temieron en ningún momento el decreto del rey que matara a todos los niños, no lo temieron, tuvieron fe, y esa fe, mira, Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Sabemos que Moisés se crió allá en el faraón con la hija, era la madre que lo cuidaba, ¿no? La que lo recibió, lo rescató en ese río, ¿sí? Y vemos cómo, siendo una potencia mundial, Egipto en ese tiempo, la preparación militar, la preparación del humanismo, y todo estando por ejemplo, la hija del faraón, todos los beneficios materiales, y él rehusó a eso, sí, rehusó a eso, porque cuando salió veía cómo los egipcios maltrataban al pueblo de Israel, él sintió eso, y por eso dice aquí que más bien, dice, escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales del pecado. Y no está diciendo que Moisés estaba en pecado allá, en el exilio, sino que sabemos lo que se movía ahí en Egipto, y por eso espiritualmente nosotros hablamos de que algunos lugares son Egipto, el mundo. Entonces nosotros, hermanos, ministros de Cristo, nos vamos a pegarnos, como lo dice aquí literalmente, ¿sí? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, lo que presenta el mundo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Saben que los ministros de Cristo tenemos en nuestro corazón? ¿Sí? Que los tesoros de los egipcios. A veces muchos ministros de Cristo se apegan a los tesoros de este mundo, y no es así. ¿Sí? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso es lo que nosotros tenemos mucho de Cristo, allá, en el galardón, como Abraham, como todos los que están mencionando aquí, como Enoc, allá en el tercer cielo. Ese es nuestro galardón, la eternidad con Cristo. Ese es nuestro galardón, Nueva Jerusalén, sintiendo el comienzo de Cristo por la eternidad del Señor. Qué privilegio. Ese es el galardón. El galardón hermoso, que aquí yo me lo recuerdo, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Amén. Dice 22:12. Aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos hablando de algún ministro de Cristo, según sea la obra. Algún ministro de pronto se apegó tanto a las cosas de este mundo, lícitas, que no conviene, que le difícil, y era tanto el desespero, y cuando está en el tercer cielo, de pronto va a decir algo transitorio, y perdió de pronto galardones mejores allá en el tercer cielo, que son eternos. Amén. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese tiempo de Moisés, cuando huyó a los 40 años, ¿sabe qué tenía de edad Moisés? Sabemos que mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo de su tierra, un israelita, y por eso tuvo que huir. Y el faraón podía mandar un ejército a perseguirlo, pero tuvo fe Moisés y dejó a Egipto, y no tuvo temor de la ira del rey, ¿sí? Porque se estuvo viendo al invisible. Así mismo nosotros, pueden haber amenazas de gobernantes, de autoridades, lo que sea, pero Dios cuando nos dice que hemos de ir, que hemos de salir, que hemos de hacer, que hemos de hablar, hay que hablarlo, hay que decirlo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruyera a los primogénitos no los tocase a ellos. Yo le digo que iba a enviar el ángel, sabemos que es el ángel de la muerte, que iba a entrar a Egipto a destruir a los primogénitos. Y Dios le dijo que hicieran sacrificio del corderito, cogieran la sangre, pintaran los dinteles de la casa de todos los hebreos,
Y Moisés tuvo esa fe, lo hizo. Sí, y esperaron, y por eso por esa misma fe ellos celebraron la Pascua, por esa expresión de sangre, sí, y no pasó el ángel por sus casas de los hebreos, sino por la casa de los egipcios que murieron los primogénitos, incluyendo el hijo primogénito del faraón. Amén. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Nosotros como ministros de Cristo, de pronto vamos en huida de los enemigos o vamos en una comisión, no necesariamente que estemos huyendo, sino que como está huyendo el pueblo de Israel de la persecución del pueblo del ejército de los faraón y de los egipcios, como de igual forma Dios nos puede mandar una comisión a un lugar, un territorio que parece imposible, ¿sí? Que se abra, pero nosotros tenemos fe que eso se abre, mi hermano. Dios te puede enviar a Corea del Norte, te puede enviar a Irak, y humanamente es un imposible, pero cuando Dios tiene un propósito, tú vas, tú no vas a estar pensando que te van a coger, que te van a torturar, que te van a matar, no, porque si Dios tiene un propósito, Dios que te va a respetar, Dios que te va, y ese mar rojo se va a abrir, ese impedimento se va a abrir para que tú pases. Por eso que pasó por esa fe Moisés. E intentándolo, se quiso hacer lo mismo, fueron ahogados. El natural, por mucho que intente imitar, no va a poder porque no tiene respaldo de Dios. Los siervos de Dios tenemos respaldo de Dios. Por la vez cayeron los muros de Jericó, dieron 7 vueltas, 13 vueltas. Sabemos que las 6 vueltas y la séptima fueron otras 7, 13 vueltas y cayeron esos muros que parecían unos muros que eran imposibles que cayesen. Estaban tan seguros los de esa ciudad de Jericó que miramos que solamente dando las vueltas que Dios dijo que se diese y cayeron porque tuvieron fe. Cualquiera diría, oye, ¿cómo va a ir una nación con armas a una batalla a otra nación? Y el Señor le dice, den vueltas en trompetas. Y están locos, si esto hay que enfrentarlo con las armas, pero no hace como Él quiere, Él es soberano. Por eso nosotros como ministros de Cristo tenemos que estar prestos. ¿Cuál es la instrucción que Dios quiere? No conforme a la razón humana. No, el patrón de conducta, lo que yo sé, hay que ir así, hay que moverse así. No, Dios te va a decir cómo tengas que hacerlo. Y en una forma que tú digas, bueno, yo lo voy a hacer. Si Él me lo dice, yo lo hago. Si el Señor dice que leer las 7 vueltas, las 13 vueltas a Jericó, se las voy a dar. Porque es el que va a tumbar los muros. Amén. Por la fe, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La ramera que recibió a los 2 espías que envió Josué. Vemos que dijeron que colocaron un cordero, ella tuvo fe, trajo toda la familia, y por eso cuando entró el pueblo de Israel fue salva. Y bonito, porque hasta de ella viene la generación de Jesús, no de la generación de Jesús, también viene de Rahá la ramera, sin una extranjera. Amén. ¿Y qué más digo? Dice aquí el escritor, porque el tiempo me faltaría, dice, contando lo de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jeté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y eso que está mencionando algunos, porque faltarían muchísimos más, y no solamente los que están en la Sagrada Escritura, sino muchísimos más ministros de Cristo en todo el mundo durante todos estos años, todo este tiempo, predicando, evangelizando, haciendo la obra del Señor, como Dios los ha guardado de peligro, como les ha abierto los mares, como ha abierto los ríos, y tantos milagros. Había muchos libros para escribir de todos los ministros, de cuanto Dios, incluyéndome, cómo nos ha guardado de la muerte. Amén. Dios es grande. Y que dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Nosotros fueron atormentados, no aceptando el rescate, ni a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y además de esto, prisiones y cárceles. La vida de un ministro. Esperemos que todo vaya a ser color de rosa. Tenemos que estar preparados, con fe, que indistintamente de la situación que nos acontezca, tenemos que mantener fe que Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos liberta, Dios nos guarda. Y si hemos de morir, Dios nos lleva a su presencia. Esa es la fe que debemos tener. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Y no estaban pensando en los planes humanos, en los proyectos humanos, porque como todo ser humano los tendrían y de pronto hasta los desarrollarían, pero estaban más metidos como ministros de Cristo a hacer la obra de Dios y dejando que el Señor es el que sabe cuáles son nuestras necesidades, el Señor es el que sabe qué necesitamos, el Señor conoce todo, de los cuales el mundo no era digno de todos estos ministros de Cristo,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas y por la tierra, ministros de Cristo. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio, gracias, hermana, dice, y todos estos, aunque alcanzaron, gracias, hermana, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, eso es lo que hemos buscado nosotros, alcanzar buen testimonio, dirían, wow, de fe mi hermana, de fe mi hermano, sí, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, la palabra que no solamente quede escrita en nuestro mente y corazón, sino que Dios, cuando estemos en la prueba, tribulación o cualquier otro tipo de situación, o cuando Dios nos ordene, nos diga, tengamos fe y le queramos al Señor y no nos movamos por razón humana, nos movamos por fe, porque para Dios es todo posible. Dios les bendiga, les amo.